Entonces vamos a ver el concepto de interfaces y clases abstractas, que como les decía, es uno de los conceptos que les van a permitir crear arquitecturas avanzadas. ¿Por qué se requieren estos dos conceptos? Es sobre todo cuando vayan a desarrollar con más personas, porque lo que queremos es en cierto momento pertenecer a un equipo de desarrollo, ¿no? En donde estemos haciendo un software grande, algo que vaya a ser algo importante. Entonces, cuando estén en ese escenario, pues van a tener que intercambiar código. En ocasiones, ustedes van a estar trabajando en parte del código y otro grupo o grupos de desarrolladores van a estar trabajando en otra parte del código. Entonces, ahí requiere una forma de ponerse de acuerdo, es decir, el equipo A les tiene que decir cómo se van a llamar los métodos del equipo B. Una forma sería que del diario se juntaran y se pasaran las listas de cómo se van a llamar los métodos. Pero eso no es tan buena idea porque se podrían equivocar, ¿no? En tomar nota. En este caso, los métodos abstractos, las interfaces y clases abstractas, te ayudan con ese fin. Es decir, tú en tus clases abstractas e interfaces vas a declarar los métodos y con eso vas a forzar a todo el equipo de desarrollo que utilice esas definiciones. Eh, entonces, por eso ahí mismo dice que es necesario declarar las clases que definen cómo se utilizan solamente sin tener que implementar los métodos. Es decir, solamente se van a mostrar, se declaran las estructuras, más no el contenido. Ahorita vamos a ver más a detalle eso. Esto es útil cuando la implementación es específica para cada usuario, pero que tienen que utilizar, aquí está lo importante, los mismos métodos. Es decir, habrá proyectos en donde vamos a tener métodos en diferentes partes del proyecto, pero la forma de implementar esos métodos son diferentes para el contexto de cada programador. Entonces, ahí lo importante es establecer una estructura igual para todos y ya la implementación ya depende de cada contexto de programación. También para eso sirve. Y bueno, cuando se está desarrollando un grupo, para establecer los nombres de los métodos, también es muy útil porque lo declaras en una interfase y todo mundo que quiera utilizar esa interfase tiene que seguir las reglas como fueron declaradas. Ese es el objetivo de las clases abstractas e interfaces. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, para entender, el objetivo es entender clases abstractas e interfaces, pero ambas, tanto las interfaces y clases abstractas, están basadas en un concepto, el concepto que les digo que es sencillo de comprender, que son los métodos abstractos. Vamos a ver qué es un método abstracto. Bueno, vean, un método abstracto, vean la definición. Un método abstracto es aquel que define la estructura de la cabecera, pero no su implementación. En otras palabras, es un método que define cómo es la cabecera del método, pero no tiene cuerpo. ¿Sí queda claro? Es decir, yo aquí les voy a poner un ejemplo de una suma. Voy a poner public int, sumar, que recibe un int a, int b. Este es un método no abstracto. ¿Por qué? Porque tiene cuerpos. Entonces yo aquí podría poner, por ejemplo, int c es igual a más b y esto regresa a c. ¿Esto es un método abstracto? No. Este es un método no abstracto. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo. ¿Qué dice la definición? Un método abstracto es aquel que define la estructura, de una cabecera, pero no su implementación. ¿Cuál es la cabecera de esto? Es esto. ¿Sí? Y este es el cuerpo, esta es la implementación. ¿Sí queda claro? Y el cuerpo es lo que, ya no traigo otros colores, bueno, sí, y el cuerpo es lo que está en amarillo, o la implementación. Entonces esta es la cabecera, y esta es, ya como le quieran llamar,
cuerpo o implementación. Entonces, el concepto es sencillo, ¿no? ¿Qué es un método abstracto? Es aquel que solamente define la cabecera, más no su cuerpo, más no su implementación. Y se acabó. Eso es el concepto. ¿Sí queda claro? ¿Es complicado el concepto? Ok. Y vean, luego dice ejemplo. Aquí tenemos public abstract in sumar, in A, in B. Entonces, este no es un método abstracto. ¿Por qué? Porque sí tiene cuerpo. Este sí lo es. ¿Se fijan cómo es el asunto? Termina en punto y coma. Entonces, estos dos ejemplos que tenemos aquí son dos formas de cómo de identificar que es una clase, un método abstracto. Vean, el primero tiene una palabra reservada ahí. ¿Ya la vieron? Abstract, public abstract, in sumar, in A, in B, y termina en punto y coma. Al terminar punto y coma, no tiene cuerpo. Por lo tanto, eso ya lo hace abstracta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí vamos bien? Ok. El segundo también es abstracto. Porque vean, aquí la sintaxis dice que la palabra reservada abstract es opcional. Lo importante realmente para que lo haga abstracta es que no tenga cuerpo, que exactamente que termine en punto y coma. ¿Se queda claro? Entonces, método abstracto, cualquiera de estos dos, método no abstracto, método ya implementado. ¿Sí queda claro? Es decir, a partir de la clase anterior para atrás, cuando empezamos, siempre hemos estado trabajando con métodos no abstractos. Y hoy vamos a empezar a trabajar con métodos abstractos. ¿Sí vamos bien? Ok. Ahora, bueno, la otra sintaxis es que la terminación de la cabecera termina con punto y coma y, sobre todo, no tiene cuerpos. ¿Cómo sabes que no tiene cuerpo? Ah, bueno, porque no hay llaves. ¿Sí queda claro? A ver, si es cierto. Entonces, no, aquí hay otro ejemplo. Método no. Ah, bueno, pues justamente el que les puse en el pizarrón, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de métodos no abstractos. Es decir, métodos que tienen este cuerpo. Ahí está el de sumar, ¿no? Y tenemos otro que se llama setAlias, que recibe un alias y lo establece en atributo de una clase. Es decir, los métodos que hemos utilizado en el pasado, ¿vale? Y ahora sí viene el examen. ¿Cuál de estos métodos es método abstracto? ¿El 1 es abstracto, sí o no? Sí es abstracto porque no tiene cuerpo. ¿El 2? El 2 no es un método abstracto porque aunque su cuerpo está vacío, sí tiene cuerpo. ¿Sí queda claro? El tercero, ¿es abstracto o no? No, ahí hay una trampa. Aunque está la palabra abstract, lo que manda es que tiene cuerpo. ¿Sí queda claro? Entonces, ese es trampa de examen. 4, public void dormir. Sí es abstracto. El 5, sí, que es uno de los más completos, ¿no? Public abstract float, calcular salario, in días, float salario día. Entonces, ¿sí queda claro? Entonces, en resumen, un método abstracto es aquel que solamente define la cabecera. Y bueno, una vez que ya vimos esto, nos regresamos rápidamente a la primera diapositiva para que les salga más check. Vean, la última, también es útil cuando se está desarrollando en grupo y es necesario establecer los nombres de los métodos. Entonces, ya sea cuando declares una interfaz o una clase abstracta, tú vas a definir solamente la pura cabecera de los métodos. Y ya después los que van a estar encargados de implementarlos, pues le van a poner el cuerpo, es decir, van a utilizar esa cabecera tal cual la definieron y tienen que hacerla de esa forma y no salirse, porque si no, el propio compilador te va a decir, oye, me estás diciendo que vas a implementar esta interfaz y no estás implementando tal método abstracto. ¿Sí queda claro ahora sí? Vale, entonces continuamos.
Bueno, entonces, la parte central de las interfaces y las clases abstractas son los métodos abstractos. Entonces, el concepto ya lo vimos. Ahora, una vez que ya tenemos claro el concepto de método abstracto, vamos a ver el concepto de interfaz. Bueno, en interfaz, en Java, es una declaración. En Java, una interfaz es una... espérame, aquí lo voy a cambiar. Esta definición está mal. Es una declaración. Declaración. Y la voy a dejar así en mayúsculas. En Java, una interfaz es una declaración abstracta pura, donde todos los métodos son abstractos, es decir, no se implementa ninguno. Es decir, en Java, ¿qué es una interfaz? Es cuando ustedes declaran en un archivo un conjunto de métodos abstractos, es decir, métodos sin cuerpo, las puras cabeceras, en donde van a definir la estructura de donde van a definir las estructuras de esos métodos, pero no su cuerpo. Ya después alguien más le va a poner su implementación. El segundo bullet refuerza la primera idea. El diseñador de clases establece la forma de la clase a partir de estos métodos abstractos. Es decir, el diseñador va a establecer qué nombre va a tener los métodos, qué lista de argumentos va a recibir los métodos. Por ejemplo, aquí tenemos en este de sumar, tenemos dos argumentos, ¿no? A y B, de tipo entero. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, y también tiene que definir el tipo de retorno. Aquí en la de suma dijimos que el tipo de retorno es entero. Entonces, estas tres cosas establecen la estructura del método. Una interfase también puede contener datos miembro, pero estos tienen que ser siempre static y final. Ahorita también vamos a ver eso. Una interfaz sirve para establecer un protocolo entre clases. ¿Cómo definirían el concepto de protocolo? ¿O para qué son los protocolos en general? A ver, a ver. No, eso me suena más a algoritmo. Sirven para no salirse los parámetros. Más o menos. Para, Baja. para homologar un proceso. Para homologar, sí, más que nada para homologar una forma de comunicación, ¿no? O sea, sí, la comunicación lleva pasos, ¿no? Como así su compañero. Pero más que nada un protocolo es como para comunicar dos entes, ¿no? Por ejemplo, un protocolo de etiqueta entre dos países, ¿no? O sea, cuando viene un presidente extranjero, ya tienen un protocolo, ¿no? Que ambos países conocen y deben seguir esos protocolos, esos pasos. Pero, ¿para qué? Para establecer una buena comunicación o que no se den malos entendidos. ¿Sí queda claro? Y ustedes también ustedes utilizan protocolos del diario. Cada cuando navegan en internet, en páginas web, diario. Ah, bueno, pues hay un web browser que se comunica con un servidor y para que la comunicación sea adecuada hay protocolos que hacen ese intercambio de información. Hasta ahí bien, queda claro el concepto de protocolo. Bueno, pues la interfase, es decir, perdón, la cabecera del método, en realidad, ¿qué es? Es un protocolo de quien diseñó la cabecera con quien lo va a implementar, junto con el que lo va a usar, quien va a usar la cabecera. Es decir, por acá está Diego, quien fue quien escribió este código. ¿Están de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Este es Diego. Aquí está Juan, que fue el arquitecto que definió el método abstracto. ¿Vamos bien? Entonces ahí hay dos personas ya relacionadas. Y por acá está Diana, que está en un método main, que va a hacer uso del método que implementó Diego. Entonces, Diana se comunica con Diego a través de la cabecera. Es un protocolo de comunicación de este código con lo que va a hacer Diana.
¿Sí queda claro? De tal forma que si Diego en cierto momento modifica esto, para Diana es transparente. Ella sabe que siempre va a recibir un entero y siempre y cuando le mande dos valores aquí, le vas a regresar la suma de esos dos enteros. Si aquí Diego lo quiere hacer en 20 líneas, Diana tiene que recibir lo mismo porque la cabecera lo dice. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso dice que hay que establecer una interfase. Bien, ¿cómo se declara una clase, una interfase? Pues con la palabra, ay, perdón, ya me adelanté, con la palabra de reservada interface. En la definición solo aparecen declaraciones de métodos abstractos. Vamos a ver aquí un ejemplo, la figura que tiene que ser implementada con cuadro y círculo. Vamos a hacerlo ya en código, vean. Aquí voy a declarar un nuevo proyecto que le voy a llamar interfaces. Interfaces del grupo 2208. Ahí está. Bueno, aquí hay que esperar que Gradle levante las dependencias. Listo. Ok, vean, lo que voy a hacer es que aquí en el paquete principal voy a declarar una interfase que se va a llamar figura. ¿Cómo la agrego? Bueno, pues le pongo aquí el nombre de la interfase, pero ahora en vez de seleccionar class, voy a seleccionar interface, ¿vale? Vean que también tenemos por ahí algo que se llama record, enum, annotation. Esto lo vamos a ver más adelante. Todos estos conceptos los vamos a ver justamente en esta parte, ¿vale? Que son partes importantes. Pero vamos a empezar con la interfase. Listo, déjenme un poquito más grande el código para que se vea. Bien, ahora me voy al diagrama. Vean, en el diagrama dice que solamente va a haber un solo método abstracto, que es área. Entonces, ¿cómo lo declaro? Public. Voy a ponerle double. Le voy a cambiar un poquito el nombre, calcular área. ¿Vale? Y ya la andaba regando. Listo. Ahí está mi primera interfaz. Tengo una interfaz que es pública, regresa un double, calcula un área, se llama calcular área y no recibe nada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si se fijan, va a haber otros dos clases que van a implementar figura que tienen que ya ponerle el cuerpo, que ya tienen que hacer la implementación, pero cada una de ellas va a tener el atributo para hacer el cálculo. Por ejemplo, para un cuadrado necesitamos nada más un lado, ¿no? Lado por lado. Y en el caso del círculo necesitamos el radio, el pi es un valor universal. ¿Vamos bien? Entonces, esta es nuestra primera interfaz. Si se fijan, una interfaz es una declaración 100% abstracta. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, ahorita más adelante que terminemos este ejemplo, también vamos a ver esta otra parte que puede haber datos miembro con static y final, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Ahorita vamos aquí, ok. Ahora, al ser una declaración abstracta, es decir, algo que no tiene cuerpo, es imposible hacer objetos, crear objetos a partir de esta declaración. ¿Están de acuerdo? Porque es algo abstracto. O sea, el compilador no sabría cuántas líneas de código reservar para el método calcular área. ¿Sí queda claro? Y pues si todavía tienen dudas, pues lo podemos hacer aquí en el main. A ver, figura, fig, igual a new, figura. Vean, me está obligando a implementar toda la clase, pero yo no puedo hacer algo así. ¿Sí queda claro? Y si yo pongo aquí el cursor, me dice, figura es abstracta, no puede ser instanciada. ¿Sí queda claro? Entonces, en resumen, una clase, una declaración de interfase no se
no se crean objetos, sino que se tiene que implementar. Es decir, tenemos esta arquitectura, que tenemos un cuadrado que implementa figura y un círculo que debe de implementar figura. Entonces, vamos a hacer eso. Esas sí son clases. Voy a darle clic derecho aquí. Java class, cuadrado. A ver, que implementa. Entonces, se utiliza la palabra reservada implements, figura. Y vean, estaba esperando que sacara ese error. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Ok, va a haber una clase que se llama cuadrado que tiene que implementar figura. Esa interfase alguien la definió que debería tener cierto nombre el método abstracto y que iba a regresar un valor de cierto tipo y que tiene que regresar un cálculo, ¿no? El área. Entonces, este error que está marcando aquí dice, la clase cuadrado tiene que estar declarada, tiene que tener declarado abstract o implement abstract method calcular área en figura. En otras palabras dice, ok, tú estás diciendo que vas a implementar figura, pero en figura hay un método abstracto que tienes que implementar. Es decir, al tú indicar que vas a implementar figura, estás obligado a ponerle cuerpo a todos los métodos abstractos que definiste. ¿Sí queda claro? Entonces, vean, podemos hacerlo de dos formas. La primera que la voy a hacer a mano. La otra es usando el IDE, ¿vale? Entonces, pues a mano, pues es ir a ver this public. Bueno, lo más sencillo es copias esto. ¿Están de acuerdo? Lo pegan aquí y le ponen cuerpo. Y listo, ¿no? Ah, no. ¿Por qué? Porque me regresa un double. Entonces aquí pueden poner un return 0.0. Punto y coma. ¿Están de acuerdo? Y con eso ya cumplen, ¿sí o no? Ya se quitó el error, porque en figura dijiste que tenía que haber un método calcular área, y aquí está, ya está implementado. Por eso la palabra reservada, implements. Tú puedes crear una clase implementando una interfaz, pero estás obligado a ponerle cuerpo a todos los métodos abstractos que están declaradas en la interfaz. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas, no? Ahora, imagínense que esta clase cuadrado fue encargado a un usuario y después a otro usuario se le encarga el círculo. Ah, bueno, pues aunque uno haga más código o menos código, ambos tienen que seguir o implementar la misma calcular área. En el caso del cuadrado, como se ve aquí en el diagrama, hay un atributo que se llama lado, pues entonces tenemos que hacer lo siguiente. Private, control Z, private, double, lado. Después, lo que ya sabemos hacer, los métodos constructores. En constructor sobrecargado, nada más tenemos uno. Los métodos de acceso, getters and setters. Y por último, el toString. Ahí está el toString. Y al final, aquí está calcular área. Ahora sí, lo hacemos bien. ¿Qué necesitamos poner ahí para que ahora sí nuestra clase esté completa? ¿Eh? La fórmula para calcular Ajá, de un cuadrado, ¿cuál sería? A ver, díganlo más fuerte. ¿Eh? Exacto, this punto lado por this punto lado. ¿Están de acuerdo? Sí. Ah, ¿no preguntaron nada? Ok, ahora vámonos acá. Ahora sí ya tenemos, en el main ya tenemos la posibilidad de declarar un objeto cuadrado, new cuadrado. A cuadrado le establecemos el lado, 5. SOUT, el área es igual a cuadrado punto calcular área.
¿Cuánto debería salir? 25, ¿no? Entonces, ahí está. Área 25.0. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? Ok, entonces imagínense que este cuadrado le tocó a Diana, que este cuadrado lo hizo arroba autor Diana Master, ¿vale? Y en otro equipo de desarrollo le tocó hacer la clase círculo. Ese equipo de desarrollo inclusive está en otro edificio. ¿Sí vamos bien? Entonces el arquitecto les dijo a los dos, ahí te va la interfaz figura, implementen sus clases. Entonces ahora fíjense, Diego en otro edificio va a declarar la clase círculo, que implementa figura. ¿Sale? ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos el valor de pi. Entonces vamos a poner aquí private. Digo, hay una mejor forma de hacerlo, pero vamos a hacerlo primero así. Double pi. Bueno, sí, pi es igual a 3.1416. ¿Están de acuerdo? ¿O quieren que pongamos toda la serie? ¿Qué más necesitamos? Private, el radio, ¿no? Que ese sí es un atributo de clase, pero falta el tipo double. Double. ¿Sale? ¿Qué hacemos luego? Bueno, pues todo el show, constructor sobrecargado, después métodos de acceso, después el toString, ahí está, y ahora sí, nuestra clase sigue marcando error. A ver, díganme por qué está marcando error. Exacto, no hemos implementado el método de acceso, el método, perdón, abstracto. Entonces ese ratito lo hice a mano. Lo más adecuado es presionar. Acuérdense, les dije que hay que sacarle provecho a los IDEs y la forma o las teclas que son amigos de ustedes es control espacio. Y entonces aquí hay que buscar calcular área. ¿Ya vieron? Le puse CA y ahí está. Y vean, inclusive a la otra me faltó ponerle la notación override, que es sobreescribir. Este concepto ya lo vimos, ¿se acuerdan? En herencia. Ahora díganme qué tengo que poner aquí en vez de este 0. Pi por radio al cuadrado, exacto, ¿no? Entonces tenemos aquí dis.pi por dis.radio por dis. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok. Y listo. Entonces, en este ejemplo que vimos que el arquitecto detectó que había una necesidad de tener varias clases de diferentes tipos, pero que teníamos que calcular las áreas de ellas. Pero cada figura tiene una forma diferente de calcular su área. Sin embargo, el arquitecto necesita que el nombre del método sea exactamente el mismo, que reciba la misma cantidad de argumentos, en este caso 0, pero que regrese siempre un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato necesita el arquitecto? El double. De tal forma, con eso obligó a Diego y a Diana que implementaran el código que ellos quisieran, pero que tuviera el mismo nombre de método, el mismo tipo de dato, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? Entonces, con eso obligas a que la programación sea coherente, de tal forma que cuando el arquitecto junte el código del círculo con el código del cuadrado en un main, el código que va a pasar se va a embonar y va a funcionar o debería funcionar. ¿Sí queda claro? Entonces, con esto podemos concluir que las interfaces es una forma de hacer intercomunicación entre códigos, establecer un protocolo para que diferentes equipos de desarrollo trabajen por su cuenta y al momento de acoplar
todo funcione como máquina aceitada. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Entonces, yo me voy al main y pues hacemos algo parecido para el círculo. Círculo igual a new círculo. Y en este caso sí vamos a usar aquí, no, mejor no. Círculo. El pi ya lo dejamos así como está. Y vamos a hacer círculo.set radio. Cualquier valor, 2.4. E imprimimos el área del círculo. Área del círculo es igual a más a círculo punto calcular área y lo ejecutamos. Y ahí está el área del círculo, es 18.095616. ¿Sí queda claro? ¿En dónde se utilizan las interfaces? Pues en muchos frameworks avanzados de programación. Más adelante van a conocer marcos de desarrollo, en donde son como plantillas prefabricadas de proyectos, en donde los levantan y ustedes nada más tienen que hacer las últimas configuraciones y crear clases. Y ya tienen un proyecto web o ya tienen una aplicación completa. Entonces, en esos frameworks, las interfaces y clases abstractas están a la orden del día. También se utilizan mucho para tecnologías avanzadas. Por ejemplo, más adelante, no sé si en unas 2, 3 semanas, vamos a ver una tecnología que se llama conexión a base de datos con Java. Ustedes apenas van en segundo semestre, creo que van a llevar base de datos hasta tercer semestre, ¿no? O cuarto. Bueno, creo que van a llevar base de datos en tercero o cuarto semestre. Y ahí se van a enterar que hay diferentes fabricantes de base de datos. Hay unas que son muy caras, pero muy buenas. Hay unas que son no muy caras, pero más o menos buenas. Y hay unas que son baratas, y ahí hay de todo, ¿no? Las que son baratas y buenas, o las baratas más o menos, y baratas muy chafitas, ¿no? Por ejemplo, de hecho, las gratuitas, la más exitosa es MySQL y PostgreSQL. La más cara de todas es una base de datos que se llama Oracle, que patrocinó las películas de Iron Man. ¿Sí vieron esas escenas? Donde tiene un servidor Sun Microsystems que tiene el logo de Oracle. Inclusive yo por ahí me conseguí un póster donde está el Iron Man y que dice que el software fue desarrollado por Oracle, así bien nice, ¿no? Es de lo más caro, y cosas intermedias está, por ejemplo, el Microsoft SQL Server, están las bases de datos de IBM, y bueno, hay muchísimas opciones, ¿no? Bueno, ¿por qué les comento esto? Bueno, porque justamente Java tiene una tecnología que se llama JDBC, Java Database Connectivity, que está basada 100% en interfaces. ¿Qué hace? Dice, ok, si tú quieres un método conectar, tiene que tener esta estructura, tienes que mandarle tales parámetros, e internamente cada fabricante de bases de datos tiene que implementar el código para conectarse a su base de datos. Entonces, así para el usuario, si en un momento me quiero conectar a MySQL con una base de datos gratuita, pues implemento ese método como lo dijo el arquitecto. Hago mi proyecto, lo hago que funcione, y si en cierto momento me quiero cambiar a Oracle, bueno, ya no tengo que cambiar el nombre del método. Como es una interfaz, mando a llamar el mismo método, pero ahora con conexión a Oracle. Y ya tú como programador ya no hiciste ningún cambio. Esa es una gran ventaja de las interfaces. ¿Sí queda claro? Evita que tú tengas que hacer muchos cambios en tu código porque estamos siguiendo un protocolo de cómo se llaman los métodos. Lo van a ver después. Vamos a hacer una base de datos con una base de datos. Vamos a hacer una conexión con una base de datos gratuita que es muy pequeña que se llama SQLite. ¿Habían escuchado de SQLite?
¿Habían escuchado? Bueno, todos los conceptos y nombres de tecnologías que yo vaya diciendo, sería bueno que los apuntaran y en sus tiempos libres busquen la definición de qué es SQLite, qué es Oracle, qué es MySQL. Porque todos esos datos es parte de la jerga que ustedes tienen que ir absorbiendo como ingenieros. ¿Sale? Entonces busquen SQLite, a ver si los apunto. A ver, se los voy a apuntar aquí. ¿Perdón? Exacto, la usa Android. Este, es una base de datos muy pequeña y la usa Android para almacenar información dentro de su dispositivo. Entonces, a ver, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres SQL, SQL, SQLite, SQLite, DB2, entre otros, ¿vale? ¿Qué otra cosa les dije ahorita? Nada más esos conceptos, ¿verdad? Ah, también, chéquense el concepto de framework de desarrollo. Ese no lo necesitan ahorita, pero es algo a lo que van a necesitar más adelante. Este, entonces, tanto los frameworks como el JDBC, me faltó JDBC. Esta es una API para conectarme a bases de datos con Java. Entonces, con JDBC, yo me puedo conectar a cualquiera de estos, pero usando los mismos métodos, porque esos métodos están basados en interfaces. Entonces, eso les va a facilitar, nos va a facilitar mucho la vida. La gran ventaja de las interfaces. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Eso es en cuanto a interfaces. Bueno, aquí está el código el ejemplo de las interfaces. Ahora vamos a aprovechar este concepto para, pues sí, para ver algo que nos hacía falta cuando vimos herencia. De hecho, nadie lo preguntó, pero normalmente, cuando estamos viendo herencia, preguntan, oiga, profesor, ¿y si queremos heredar más de una clase? Pues bueno, como no preguntaron, no hubo necesidad de responder. Habíamos visto esto, ¿no? Habíamos visto, les había dicho esto, ¿no? Esto sí salió, alguien por ahí lo preguntó. O sea, sí puedes hacer esto, ¿no? Si no mal recuerdo, aquí en este grupo alguien preguntó si se puede hacer esto, ¿sí? Que de una clase le hereda a otra y esta le hereda a otra. ¿Sí lo habíamos visto aquí o no? Bueno, lo que sí se puede hacer en Java es esto. Una clase, y de hecho está así porque estaba en las diapositivas. Esta era una clase vehículo, vehículo terrestre, y era un taxi. ¿Sí queda claro? Pero lo que no vimos es, por ejemplo, algo como esto. Vamos a suponer, igual vamos a usar la misma clase de vehículo. Este, eh, vehículo terrestre. Y vamos a poner que por acá tenemos un cañón. No, perdón. No, perdón. Tenemos así, es decir, tenemos un vehículo y tenemos un cañón
que estas dos clases le hereden a esta y aquí tenemos que un tanque, ¿sí o no? ¿Sí suena coherente? Pero ¿esto qué es? Esto se le llama herencia múltiple. Una misma clase estaría recibiendo los atributos y métodos de más de una clase. En Java no se puede hacer herencia múltiple. Es decir, esto sí puedes hacer esto que dijimos, de una clase le hereda a otra y esa otra, pero en Java no puedes hacer cosas como esto. O a ver esta otra. Si yo tengo por acá una clase policía que tiene sus atributos y sus métodos, y por acá tengo otra clase que, que es un robot, que estas le quieren heredar a una clase. Esto no se puede. ¿Sí queda claro? No se puede heredar. Otro ejemplo. Imagínense, es más, creo que este ya lo vimos. Teníamos una clase persona que le heredaba a alumno. Este sí lo vimos aquí, ¿no? Sí vimos este ejemplo, ¿no? Alumno. Entonces, una persona tenía nombre, edad, etcétera, y un alumno tenía número de cuenta, carrera, promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Comportamientos, estudia, etcétera, etcétera. Una persona camina, corre, duerme, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si queremos un alumno que, imagínense que una persona, o bueno, vamos a poner por separado, que tenemos aquí una clase que se llama así, deportista, que inclusive hereda de esta, ¿no? Los deportistas son un tipo de personas. No sé, el deporte que entrena, horas de entrenamiento, etcétera. ¿Sí queda claro? Pero ¿qué pasa si queremos hacer un alumno de esos que abundan mucho aquí en la facultad, que además de estudiar mucho, hacen mucho ejercicio? Yo sé que hay alumnos que sí son deportistas y estudian bastante. Entonces vamos a poner aquí alumno, deportista. Entonces lo que nosotros esperaríamos sería heredar de dos. ¿Sí vamos bien? No, no se puede. Es decir, directamente desde las clases no lo puedes hacer. Pero ahí es donde entra las interfaces. ¿Vale? ¿Sí? Exacto. Heredas de una, ya eliges si heredas de esta o de esta, y las demás, esta tendría que ser una interfaz. ¿Y cómo se identifica eso? Es que esta línea tiene que ser descontinua. ¿Se queda claro? Y ya, aquí ya no tendrías, por ejemplo, si aquí le pones, a ver si hay aquí en este salón alguno de estos alumnos. Imagínense un alumno que además de estudiar mucho, además de practicar un deporte, además, practica un arte, dibujo, canta o hace música o pinta o dibuja, pues estaría excelente, ¿no? Entonces, heredas de uno e implementas las interfaces que te compongan a tu clase. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer este. Y de hecho, que dejen veo si recupero por aquí su código. Tiene que ser herencia 2208. A ver, no está en este IntelliJ. A ver si está en el otro. Aquí está, herencia 2208.
Para rápido vamos a usar esta. Ah, sí, ahí estaba, ¿no? Nada más que se cerró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el código? Bueno, a ver. Reutilización de código. No. Vamos a hacerlo desde cero entonces. Es que el otro como que no abrió bien. Lo voy a hacer en el mismo proyecto y se los comparto. A ver, nos quedan 41 minutos, si alcanza el tiempo. Ven, aquí voy a hacer un nuevo paquete. New package. New package. Y le voy a poner herencia múltiple. A ver, rápidamente, voy a hacer una clase alumno. Perdón, una clase persona. Esa clase persona va a tener private string, string nombre, private int edad, y ya. Entonces, para hacerlo todo rápido, empiezo por el toString, getters and setters, constructor, ay, largué, no importa, hago el otro, constructor sobrecargado, y por último, constructor por defecto, ahí está. Ahora, hacemos el segundo, ¿no? Alumno, ¿vale? Clic derecho, new, Java class, alumno, que de entrada, ¿qué tengo que poner aquí? Para heredar. Extends, correcto. Extends, ¿qué? Persona, ahí está. Entonces, con eso ya heredo los atributos y métodos. Me faltó poner algo. Aquí en persona, pues vamos a poner un par de métodos, ¿no? Public, void, caminar, SOUT, caminando. ¿Y qué otra cosa hace una persona? Dormir. Durmiendo. ¿Qué es lo que me hace falta a mí? Alumno, ahora sí, ya le damos todos los atributos y métodos. Entonces, un alumno tiene private, int, int, número, cuenta. Tiene private string carrera, private double promedio, ¿les parece? Y tiene más cosas, pero ahí lo vamos a dejar. Entonces, otra vez, tu string, getters and setters, constructor y constructor sobrecargado. Sí está bien. ¿Sí vamos bien? Y falta uno, el constructor súper cargado, que sería este. ¿Están de acuerdo? Y con todo. Ahí está. ¿Sí vamos bien? Ok, entonces vamos acá. Ahora lo que queremos es hacer un alumno, deportista y artista. ¿Están de acuerdo? Entonces, para ello vamos a declarar primero las interfaces. Entonces, deportista. Ok, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Es clase o interfaz? Cierto, interfaz. Bueno, si les pasa eso, nada más lo hacen así y ya. ¿Sale? Es el único cambio que hace. ¿Sí queda claro? Es correcto, era interfaz. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿qué tengo que declarar aquí? ¿Mande? No, se implementa en el otro lado. Aquí, ahí que dijimos que tenía que tener como contenido. Exacto, a ver, díganlo otra vez. Exacto, métodos abstractos, es decir, las cosas que debería hacer un deportista. ¿Qué hace un deportista? Ajá, por ejemplo, entrena ciertas horas, ¿no?
Entonces podríamos poner aquí public. Podríamos decir que regrese cuántas horas entrenó. ¿Están de acuerdo? Entrenar. Entrenar. ¿Que reciba algo o no? Acuérdense que aquí es como la parte en donde se diseña. Que no reciba nada es tomar decisiones. ¿Que reciba algo o no? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos. ¿Qué le pongo ahí al final? Punto y coma. Ahora, eso ya es un método abstracto, pero si quieren hacerlo más explícito, aquí van a poner abstract. ¿Sí queda claro? ¿Qué otra cosa hace un deportista? Dormir, ok. Ajá, porque forma parte de persona. Ajá, ¿qué hace un deportista? ¿Eh? No, si come más, ¿no? Que uno, bueno, come más y engorda menos. Pero algo que haga un deportista, por ejemplo, ir a encuentros o cómo se llama, ir a competencias, por ejemplo, public, abstract, boolean, eh, presentar, competencia, string, string, un lugar, ¿no? A dónde ir a revisar, a dónde ir a hacer la competencia, ¿no? A la Universidad de Anáhuac, al Deportivo Tlali, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? Y vamos a dejarla ahí, ¿sale? Ahora vamos a hacer a un artista, ahora sí, selecciono una interfaz y le pongo aquí artista. Y aquí tengo que poner métodos abstractos de un artista. Por ejemplo, un artista ensaya, ¿no? Public. Vamos a ponerle que nos regrese cuántas horas ensayó. Ensayar. Y vamos a decirle que no, pero string, en vez de instrumento, más bien sería disciplina, ¿sí, no? Digo, bueno, la idea es esa. Public. ¿Qué otra cosa? Algo parecido a las competencias sería como presentar obra, ¿no? ¿Están de acuerdo? Listo. Listo. Entonces, estas son interfaces. Me faltó decirles algo. Además de que estas tienen que ser punteadas, las interfaces se le ponen estas cosas mayor que y menor que. ¿Sale? Entonces, a las interfaces se les pone menor que el nombre de la interfaz y termina con mayor que, mayor que. Mayor que, mayor que. ¿Sale? Entonces ya tenemos la clase alumno que hereda de persona y ya tenemos declaradas estas dos interfaces. Entonces ahora sí ya podemos hacer herencia múltiple, donde tenemos el alumno deportista artista que hereda de alumno e implementa deportista e implementa artista. ¿Sí vamos bien? Pues vamos a terminarlo. Ya con eso terminamos la clase. Clic derecho, New Java Class, alumno, deportista, artista. Va a quedar muy largo el nombre, pero mientras quede claro, esto está bien. Entonces ahora ustedes díganme qué tendría que poner ahí en código. A ver, díganlo con seguridad y fuerte. Implements directamente primero. ¿Qué dijimos que? Exacto, primero extends que alumno. Ahora sí, implements deportista, coma, artista. Listo. Y me marca error, por lo que ya platicábamos hace rato. Hay 4 métodos abstractos que hace falta implementar. Pero primero hay que hacer
la especialización del alumno, deportista y artista. Pues aquí vamos a ponerle private, ¿qué tendría un alumno deportista y artista? Que, número, registro, ID, actividades, extra, y es un entero. ¿Están de acuerdo que para ir a hacer actividades extracurriculares necesitan una credencial, un ID o un registro en otro lado, ¿no? Aquí en la facultad. Private, string, deporte, private, string, arte. ¿Están de acuerdo? Constructor por defecto y constructor sobrecargado con todo y todo esto. Entonces ahora ya va a ser algo bastante amplio. ¿Sí vamos bien? Porque aquí ya está los atributos de persona, los atributos de alumno, y los locales, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora, ¿qué sigue? Los métodos de acceso, todo, y el toString, que en este caso tenemos que hacer un ajuste porque no hicimos protected lo demás. Nosotros tenemos que poner super.toString y solo concatenamos a lo local. ¿Vamos bien? Listo. Ahora sí. Creo que hay una otra forma, si ustedes le dan aquí, Show Action Context, y le pueden poner implementar los métodos. Ya les enseñé una, ¿no? A manita, otra con control espacio, y esta, vean. Les sale un cuadro de diálogo. ¿Cuáles quieres implementar? No, pues todos, ¿no? Y aquí están todos. ¿Sí vamos bien? Ok. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, entonces básicamente vamos a hacer esto. El alumno está ensayando y le concatenamos this.el arte y regresa a cero, ¿no? Vamos a decir que sí presentó obra, SOUT. Es más, le vamos a poner el nombre. Get nombre. Está presentando su obra. Su obra. Después, entrenar. Get nombre. No, perdón. Falta el SUT. Get nombre más está entrenando el deporte y le concatenamos deporte. ¿Vamos bien? Y por último, pues vamos a decir que al menos entrenó 2 horas y acá también ensayó 2 horas. Y presentar competencia, SUT, pues esto mismo para rápido. Y está, ay, ya la regué. Copiar, pegar, y aquí es true. Está en competencia del deporte fulanito. Competencia. ¿Sigue claro? Entonces vean, rápidamente nos vamos al main. ¿Dónde está el main? Aquí está el main. Y vean, aquí puedo hacer un alumno, deportista y artista. Alumno, deportista y artista es igual a new alumno, deportista y artista. No voy a hacer no voy a utilizar el sobrecargado, si no me va a llevar mucho tiempo, sino que nada más voy a hacer lo siguiente. Ada.setNombre y va a ser Juan. Ada.setArte, pintura. ¿Queda claro?
set deporte, a ver, ya dijeron por ahí básquetbol. ¿Sale? SUT, SUT, ADA y ADA punto, ensayar, disciplina, óleo. ADA punto, entrenar, ADA punto qué, presentar obra, presentar competencia, ubicación en Naucali y listo. Lo ejecutamos. Ahí está. Aquí está alumno. Aquí están todos los, tu string de alumno. El alumno está ensayando pintura. Juan está entrenando el deporte básquetbol. Juan está en la competencia de deporte básquetbol. Y así se implementa la herencia múltiple.